Alguna vez en el Parque Tesosomoc, en Azcapotzalco, mi madre me llevó y pues había como estos concursos típicos, ya sabes, ¿no? Como de niños ahí. Y gané un segundo lugar o un primer lugar en el concurso este de dibujo y no te das cuenta como del impacto que pueden llegar a tener esas cosas. Lo omití mucho tiempo, dejé como de lado el arte, no tenía como mayor interés porque pues también no vengo de una familia que se dedique al arte ni que tengan como todas estas bases culturales para trabajar. Y lo que decidí fue estudiar diseño gráfico. Fue como una insatisfacción muy fuerte y sobre todo como por esta parte de que te dicen qué hacer, ¿no? Es como muy difícil de pronto para mí enfrentarme con el tener que hacer algo bajo todos los parámetros y las cosas de alguien más, pues fue cuando me empezó a entrar como la inconformidad y sobre todo también creo que la calidad de la escuela o de la educación no era como lo suficiente. Y después de eso decidí hacer mi examen para la Esmeralda. Pues yo creo que la mejor decisión que he tomado. Y de pronto entras a la Esmeralda y entonces te topas con toda esta ola de maestros que estaban como en boga justo de sus carreras, que estaban como trabajando desde el arte conceptual, como un arte como mucho más duro en cuanto a cuestión de pensamiento, ¿no? Dándole prioridad como a toda la estructura de la idea y pues se fue duro el cambio, pero creo que fue como muy afortunado también porque me empezó justo, ¿no? Como a interesar mucho el poder expandir tus ideas, el poder leer como a estas otras personas y empezar a construir también como desde este lado, ¿no? Un poco más alejado de la técnica, dejando quizás un poco de lado como todos los procesos clásicos, ¿no? Ya no había técnica de materiales, ya todas estas cosas estaban como pasando en segundo plano y se estaban poniendo como en primer plano, pues como toda la cuestión de las ideas, el desarrollo de conceptos. Entonces pues empecé yo justo como a ver hacia otros lados y las cosas que te gustaban de pronto empiezan a dejar de gustarte, ¿no? Empiezas como a modificar tu gusto, tu pensamiento y tu manera de producir. Hay un punto en el que creo que tienes que matar a tus maestros, simbólicamente, ¿no? Claro. Te empiezas a acercar tanto a ellos que llega un momento en que debes de decir, ¿sabes qué? Hasta este punto y de aquí debo de romper con esto, porque si no termina siendo una especie de clon de ellos, ¿no? Yo estuve encerrado en este espacio alrededor de 2 años, sin salir realmente como al mundo del arte, sino más bien como explorando y como tratando de entender cuáles eran los procesos y tratando de ver desde dónde podría como producir yo. Entonces estar aquí me cambió justo como todo este proceso y tratar de hacer una separación entre todo lo que había aprendido como por un lado en la Esmeralda y todo lo que había aprendido por otro lado en San Carlos, ¿no? Que tenía que ver más con el hacer, con la técnica, con todo esto. Y justo pues llegué como a una especie, creo, de hibridación en donde sí la imagen es como muy importante, donde sí la imagen tiene que sustentarse por sí misma, ser como contundente, pero también tiene que tener todo un trabajo intelectual detrás, ¿no? Porque justo creo que es como la parte que puede sostener el arte, ¿no? Y cuando pude yo salir como afuera, realmente ya como al mundo, ¿no? Con un poco más de libertad como persona, hubo un desfase. Hubo un desfase muy fuerte porque yo me di cuenta que me había generado una idea del mundo que no correspondía ya con la realidad física que estaba fuera de las paredes de mi casa, ¿no? Entonces ese desfase me tuvo como mucho tiempo sintiendo como intranquilo y un tanto distante del entorno que me rodeaba. Pero a la vez te das cuenta que el arte te puede generar una conciencia del entorno en el que estás y por medio de esta conciencia empezar a generar vínculos. Y para mí es eso, ¿no? Cada una de estas piezas, si yo pudiera, las traería. Me gustaría tenerlas porque estéticamente se me hacen brutales, ¿no? Tienen una estética que me toca, ¿no? Muy fuerte.
Entonces, la mayoría de los objetos que yo trabajo tienen que tener esta característica, estar desprendidos de su función, ya no tener una función, porque al no tener una función ya no tienen o difícilmente llegan a tener un valor comercial, ¿no? Y justamente una vez desprendidos de su función, una vez desprendidos de su valor comercial, es que creo que pueden mostrarte realmente lo que son como objetos y revelarse como con esta belleza o esta estética que poseen como objetos. Ideas creo que siempre tienes como un montón de ideas, ¿no? Pero de pronto hay un momento en que te das cuenta que todas están girando como a partir de lo mismo, ¿no? A partir de estos vínculos que empiezas a hacer con los objetos. Sobre todo también que se ha convertido como en un pretexto para algo que me fascina, que es andar en bicicleta y caminar. También la cámara ha sido como un hábito que traigo desde muy pequeño. Mi madre tiene como una obsesión ahí con la fotografía, ¿no? De todo el tiempo como traer la fotografía y se convierte justo como en esta parte de poder llevarte las cosas, ¿no? La cámara es tu registro, no hago como la fotografía, no voy ni busco la iluminación, no. A mí lo que me interesa es hacer un registro del objeto. En ese momento tú lo traes, pero aún no es tuyo. El objeto es tuyo hasta que logras penetrarlo y lo penetras justo cuando lo estás construyendo con la acuarela, porque para mí la acuarela construye, ¿no? Vas poniendo toda esta serie de capas en el trabajo y vas penetrando en la textura, en la forma, ¿no? Entonces esa es la manera en la que realmente creo yo que llegas como a poseer ese objeto. Que pues también tiene que ver como pues con una especie de arqueología urbana, por decirle de alguna manera, porque te descubres a ti mismo en lo que tú coleccionas. Tu colección es como habla de ti, habla de tus gustos, habla de muchas cosas, pero también habla como del entorno de donde tú estás haciendo como toda esta recopilación de objetos, ¿no? Es casi como ir rastreando estas cosas. Y al final te das cuenta que lo que pues realmente lo que realmente nos va a trascender son estos objetos, ¿no? Podemos desaparecer en cualquier momento y pues estos objetos van a estar presentes porque pues, tú vas a un museo de ruinas arqueológicas y te encuentras estos mismos elementos que ellos usaron hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, no sé, es como una especie también como de juego y sobre todo de gusto, ¿no? Creo que es mucho de gusto por estos objetos y por la estética que los objetos poseen.